Alvarado desde Tucumán y estamos transmitiendo este vivo desde Familias Argentinas. ¿Cómo te va, Javier? Para recordar un tucumano ilustre y a la vez casi desconocido, como es Sixto Pondal Ríos. Sixto fue periodista, escritor, crítico de arte, guionista, y bueno, ¿qué tal, Javier? Y esta tarde, ya noche, vamos a hablar con su sobrina, Silvia Pondal Ríos, en el día del cumpleaños del escritor. Un poco también, bueno, para hacer memoria de él, y para, ¿por qué no?, seguir difundiendo su nombre y que la gente se acerque a sus obras, y un poco, Familias Argentinas, ustedes saben que es un portal de genealogía. Yo voy a contar un poco la historia, un poquito de su biografía, y después Silvia va a leer algunos de los poemas de su tío. El portal de Familias Argentinas, bueno, claramente a los que participamos de él nos interesa la genealogía, pero siempre, como la mayoría de los que nos dedicamos a ello, contextualizar, ¿no es cierto?, estos personajes del pasado en su ámbito. Eso también es lo más atrapante de cualquier historia familiar o biografía, ¿no es cierto? El sujeto se reduce a veces a un nombre, a un lugar de nacimiento y a las fechas más importantes, nacimiento y muerte, quizás el casamiento, ¿sí? Pero para los que estamos en el presente, a veces poco nos dicen sus nombres. Entonces ahí, en auxilio y en sostén de esta ciencia que es la genealogía, aparece la historia, la sociología, ¿sí?, que nos permite un poco reconstruir el ámbito que nosotros no conocemos por el impedimento del tiempo, ¿no? Pero bueno, para ello está la memoria de muchos que comparten un recuerdo vivo de aquellos que ya no están entre nosotros. Es el caso de Sixto Pondal, ¿no es cierto?, que nació en abril, un día como hoy, de 1907. La casa de los Pondal Ríos estaba justo enfrente de la plaza principal de Tucumán, que se llama Plaza Independencia, que bueno, fue allí donde, ustedes saben que Tucumán es fundada en un lugar llamado Ibatín, que está a varios kilómetros al sur del actual emplazamiento que tiene la ciudad de San Miguel. Y la plaza era lo más importante por lo menos hasta en la actualidad también, pero en el siglo XIX toda la vida se reducía al centro de la plaza y unas cuantas cuadras hacia los puntos cardinales, ¿no? Y recién la ciudad se transforma a finales del XIX, se extiende, tambitambién muy influenciado por la industria azucarera, de la cual no directamente la familia de Pondal Ríos participa, pero sí los parientes colaterales, ¿sí?, como son sobre todo la familia Pose. Pondal Ríos, su padre era Pondal de la Cerda Padilla. Estos Padillas tenían orígenes en Salta, ¿sí? En Tucumán hay otros Padillas que son también de finales del 18, pero que vienen directamente de España, ¿sí? La familia a la que pertenecía de la Cerda Padilla, el poeta, era de una permanencia mucho más antigua que la de los otros Padillas. Entonces acá en Tucumán tenemos los Padillas tucumanos y los que le decimos salteños, porque venían de la zona de Cafayate, ¿no? Y por parte de su madre también, Ríos Pereira, Sixto era, bueno, muy tucumano.
Así que, bueno, esperemos que se sume Silvia. Espero que pueda reunirse hoy con nosotros acá. Sí. Contarles que también Sixto muere el 29 de septiembre de 1968. Podría haber vivido un poquito más, pero bueno, tiene una vida apasionante. Muy joven, él se va de Tucumán, va a estudiar al Colegio Nacional, donde es, por ejemplo, compañero, entre otros, de el famoso Ulises Petit de Murat, ¿no? Que él escribe unas páginas luego de su muerte bien interesante, contando anécdotas de Sixto. Y Ulises también está vinculado a Tucumán porque su hermano, Mario José, fue un fraile dominico de mucha actuación social y cultural en Tucumán. Así que, bueno, ustedes ven que siempre nos vamos relacionando, ¿no? Esto de que yo venía contando, de que las vidas siempre están contextualizadas. O sea, decir Sixto Pondal, para los que nos movemos en el ámbito de la literatura, bueno, sí, sabemos que ha sido poeta, que ha sido guionista, en fin, pero bueno, hay, para mí lo más interesante es un poco recrear a ese personaje. Él escribe también muchos guiones de cine, y esto le permite viajar a México, bueno, viajar por muchos lugares de Latinoamérica, ¿sí? Y, qué sé yo, contarles, entre otros, que fue guionista de la famosa película que la queríamos, le había propuesto yo a la gente de la Biblioteca Nacional que hiciéramos una función especial, Zafra, ¿no? De 1959. ¿Por qué elijo esta? Él escribe el guión de esa película, bien interesante porque se vincula a la historia social y política de Tucumán, ¿no es cierto? Tiene que ver con los ingenios. Los ingenios tiene también una leyenda negra, bueno, como todos los eventos históricos o acontecimientos, ¿no es cierto? La industria, la aparición. Ahí dice Silvia, ya estoy. Pero yo no te veo, Silvia. A ver, te voy a ver si la busco. Perdón que interrumpa, pero necesito verla a Silvia y no la veo. Tendría que... No está. Bueno. No sé por dónde estará, capaz que... Bueno, les quería sigo contando hasta que Silvia se conecte. Florencia, si te puedes comunicar con tu mamá, le decís que es por el Instagram de Familias Argentinas. Capaz que entró al mío, pero bueno, la tendría que ver acá. Esta película Zafra un poco pone en evidencia lo que va a suceder unos años después con el cierre. Ya a principios del siglo XX, de los ingenios, perdón, hubo muchos envíos del gobierno nacional para corregir algunos problemas sociales con respecto a derechos de trabajadores que sucedían dentro de los ingenios. Por ejemplo, la visita de Palacios, del diputado, es muy crucial para empezar a cambiar esta realidad de explotación en algunos ingenios con respecto a la mano de trabajo, ¿no? Y esta película Zafra cuenta un poco esa situación, denuncia también, y es muy significativo que Sixto participe de ese texto, a esta Pondalita. Entonces ahora sí te puedo invitar, y lo vamos a invitar. Claras, ¿no es cierto?, de una sensibilidad muy especial de Sixto, ¿sí? Hola. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hace rato que estaba lista, pero no sé por qué no veía como antes el círculo. ¿Cómo estás? Okay. Muy bien, encantado de reencontrarte este año, luego ya ¿Sí?
de varios meses de silencio en el Instagram de familias argentinas, así que siento de que, sobre todo, permitirme decirte algo muy personal, que hayas hecho ese viaje, que te hayas reunido con tu hijo, con tus nietos por allá, que tenías... Sí, fue muy lindo estar en Panamá. Bueno, ahora se mudan, pero no importa, esa es otra historia. Pero me despedí de Panamá con todo mi amor porque lo quiero mucho a mis nietos, a mi hijo y a mi nuera, pero Panamá es una fuente de alegría. Sí, y aparte estabas, bueno, como muchos, ¿no? Muy temerosos en este tiempo de pandemia, y hacer ese viaje creo que ha sido también algo muy importante, sí, a vos, ¿no? Sobreponerte a eso. Me hizo muy bien. De hecho, ahora estoy haciendo cosas que tienen que ver con mi propia escritura. Y son todas cosas que surgieron después de haber podido superarme, digamos, porque había quedado como muy metida para adentro. Y ahora, bueno, veo las cosas en otro lugar. Qué genial, me alegro mucho en lo personal por vos en eso. Y así que esperamos tu escritura ya prontamente. Y a ver, no, sí. No, pero por lo menos tengo una persona fantástica que me está ayudando a unir todo. No son muchas cosas, pero por lo menos lo que tengo, poder prolijamente y sobre eso pivotear y armar algo. Una maravilla, me parece un muy buen proyecto. Y se pone de manifiesto en vos esta vinculación con tu tío. Ya hice una pequeña introducción sobre Sixto Pondal Ríos. Yo digo autor tucumano, pero bueno, claro, él hizo todo su desarrollo profesional en Buenos Aires, pero bueno, déjanos que presumamos un poquito del orgullo de que Sixto... No, pero mi familia paterna era tucumana y muy orgullosos estaban de su Tucumán querido. Yo sé que es así, más allá de que haya hecho toda su trayectoria en otros lugares, Sixto, pero nunca se olvidaban de Tucumán, para nada. Y vos lo podés ver bueno, creo que estabas hablando de Zafra, donde empezó Graciela Borges su carrera. Sixto quería, y mi padre quería mucho a Tucumán. Qué lindo, y aparte contaba un poco esta genealogía que tienen los Pondal Ríos, muy vinculado al norte de la Argentina, ¿no es cierto?, por esa familia. Pondal, que bueno, es claramente de origen español, pero se instalan ya a finales del siglo XVIII, por lo menos en Tucumán, y que se vinculan con los de la Cerda Padilla, también una antigua familia salteña, muy vinculada a Tucumán ya en el siglo XVIII, y decía la vinculación de los Pondal con la familia Pose, ¿no? Que son, bueno, han sido dueños de ingenios y toda muy de una destacada actuación en la historia social y política de Tucumán. Así que me encanta que vos tengas ese caudal de sangre bien norteña. Tengo un caudal increíble, que a veces creen que soy finlandesa. Por eso yo digo, un largo camino entre Tucumán y Finlandia, cuando me confundían, o italiana. Pero de eso sabés mucho más vos que yo, de toda la historia, que mis hijos, uno de ellos especialmente, le gusta mucho toda la historia y la genealogía, y yo le digo, el que sabe mucho más de la vida de mi familia, le digo, es Alejandro, él sabe todo. Y vos sabés que pensando en tus hijos, ya en tus nietos, lo que se concentra genéticamente, genealógicamente, por ejemplo, en tus nietos, es impresionante la cantidad de familias y vinculaciones ya casi con toda la Argentina, ¿no? Porque, claro, por el lado de tu ex marido también se vinculan con familias muy antiguas. Bueno, en fin, a mí me encanta todo eso, así que... Vos sabés todo, ¿ves? Vos sabés. Claro, escúchame, mencionaba a Sixto hoy, que cumplía años. Me parece siempre una bonita fecha recordar más las fechas de cumpleaños que de muerte, ¿sí? Porque llega esta existencia temporal, y Sixto podría haber vivido un poquito más. Bueno, vivió 61 años para hoy. Sí, muy joven. Además, el tema con Sixto es que a mí me separa casi 2 generaciones, a pesar de que, por supuesto, yo lo conocí y de muy jovencita, muy chica, pude tener alguna que otra charla
con él, pero en realidad lo conozco más a través de su escritura y de los cuentos de mi abuela. Lo veía desde ya. Pero Sixto era bastante mayor que papá y cuando yo nací papá tenía 45 años. Entonces, ¿entendés? Hay una brecha muy grande, a pesar de que Sixto tiene una mentalidad sumamente contemporánea. Pero está lejos en el tiempo, Sixto, y muy cerca por el otro lado, porque debo decir que su apellido, y básicamente el de mi padre, pero digamos por él también y mi abuela, me marcó mucho, porque yo debo decir que durante muchos años, cuando yo me casé, yo no era Silvia Pondal Ríos. Ah. Yo era Silvia, el apellido de mi ex marido. Entonces, cuando yo me separé, que me separé 25 años después, me costó muchísimo volver a mi nombre. No es que me costó, yo inmediatamente lo asumí, pero la gente no sabía de quién le hablaban. Porque es curioso, no había quedado impreso el apellido de mis hijos, digamos. Bueno, estás hablando de una marca, ¿no?, que se usaba mucho en el tiempo. Ya hoy las mujeres actuales casi muy pocas usan el apellido del marido. Sí. Y vos sabés que me has hecho acordar que acá había una famosa cosa que me parece muy bien. Sí, sí, muy bien. Vos sabés que había una investigadora de historia que firmaba también con el apellido del marido. Y luego, cuando se divorcia, pobre, ha tenido para poder entrar, bueno, sí. Un rollo, pero es muy interesante. Exacto, porque queda ese, parece increíble, ¿no? Pero había personas que no me podían decir el apellido de soltera, no le salía. Hasta que finalmente hoy nadie, ni siquiera, salvo que la gente que conoce a mis hijos, nadie puede imaginar que yo fui esa otra Silvia. Pero la fui durante 25 años, increíblemente. Y me gusta que hayas conservado el doble apellido de tu padre. Sí, en realidad eso es un homenaje a mi padre. Porque papá era muy orgulloso de su apellido, no vanamente, sino porque él admiraba mucho intelectualmente a su hermano, a pesar de que él también intelectualmente tenía lo suyo, pero eso es otra historia. Y siempre me resuena en los oídos, cada vez que papá llamaba o preguntaban de parte de quién, decía Pondal Ríos le habla. Y lo decía con gran orgullo. Y bueno, yo no hablo mucho de mi apellido, pero vos sabés que es muy raro lo que pasa con el apellido Pondal Ríos, porque hay mucha gente que creo que jamás ha leído nada de Sixto, que no tiene ni idea quién es Sixto. Y cada vez que yo decía Pondal Ríos, Sixto Pondal Ríos, y no sabían quién era. Es decir, es una cosa rara que quedó ese nombre unido al apellido como una marca. Sí, vos sabés que hacer memoria hoy de Sixto también es un poco la invitación a que la gente se acerque a sus... Por suerte en internet hay algunos de sus poemas. Sí, hay pocos. Pocos, pero hay, ¿no es cierto?, un acceso en las bibliotecas más importantes de las ciudades. Seguramente están sus obras, esta que recopilaron, sí, ¿no?, la obra poética, entre otras. Muy buena es la obra poética, porque él en realidad tuvo sus grandes éxitos comerciales a través del cine y del teatro. Él fue jurado en Cannes, por ejemplo, sus películas se hicieron en Estados Unidos. Es decir, toda su fama, digamos, es mucho más por ese lado, pero en realidad a mí lo que me gusta mucho es su poesía y sus últimos sonetos. Yo creo que tenemos pocos minutos, ¿no? Vamos a estar un ratito apenas. Nos quedan una media hora, sí. Sí, nos quedan una media hora, 20 minutos. Media hora, bueno. No, porque si vos querías, yo tengo acá el libro, este libro de Sixto es un libro que hay muy pocos, esto lo editó la Fundación Odol, justamente Sixto había hecho un premio para que se diera un año a los escritores poetas nobles y otro para los consagrados, una muy buena iniciativa que fue apoyada por León Berlín desde la Fundación Odol. Y por eso hicieron esta recopilación, que yo ya te he contado, no es el momento ahora, cuentos con Alejandro Romay, que le costó muchísimo encontrar este libro para poder recitar poemas en el Canal 9 en su noticiero, y porque Sixto había soñado con Sixto y Sixto les decía que lo había olvidado. Bueno, otro tucumano, ¿no? Tucumano, así es. Sí.
Muy gracioso es ese cuento, muy gracioso, pero bueno, no da para contar tantas anécdotas e historias. Pero si querés, te puedo leer un poema, un soneto, por favor. que a mí me parecen, todos los últimos sonetos de Sixto son muy lindos, pero tocan, sobre todo a mí me parece que hoy que la vida siempre fue fugaz, pero hoy en día todo el mundo ha tomado conciencia de esa fugacidad de una manera a veces feliz y a veces muy dolorosa, ¿no? Depende de las situaciones de cada uno. Pero es evidente que todo es, sobre todo las generaciones más contemporáneas, se han acostumbrado a eso, a fugacidad, a lo efímero. Y Sixto, en este poema, soneto, se llama El Instante. A ver. Y dice, eres todo, lo sé. Por ti el pasado en recuerdos perdura y el futuro se transforma de frío abismo oscuro en cielo de esperanza iluminado. Y sin embargo no eres nada. Aislado, sin antes ni después, presente puro. Eres mísero límite inseguro, pues eres porvenir ya recordado. Isla de tiempo deslumbrante y triste, pues solo en ti la realidad existe en instantáneo y pasajero modo. Milagro de que alcance tu segundo para darnos la luz, la vida, el mundo, y sobre aún para quitarnos todo. Qué maravilla. Me quedo con esa imagen del límite. Has visto que en parte del poema menciona como que es el límite. El límite inseguro. Inseguro, que y así vivimos. Exacto. Pivoteando sobre ese límite inseguro. Me encanta. Vos sabés que yo mencionaba esta, entre otras, ¿no? Porque tiene no sé cuántas, 60 tantas películas, pero... Sí, muchas películas. Mencionaba lo de Zafra, bueno, por la vinculación con Tucumán, pero también decía que él ahí tiene esta sensibilidad, ¿no es cierto?, de la cuestión social también, porque... sí, tiene un gran sentido social, sí. Era un hombre de su tiempo. Totalmente. O sea, claro, a nosotros nos parece ya lejano y qué sé yo, pero si uno se acerca a su obra, tiene que ver con este tipo de poesía que vos has leído, ¿no es cierto? Quizás un poco con un gran sentido, digamos así, dramático, entre comillas, de esta fugacidad, que es la existencia misma, y de la conciencia, ¿no es cierto?, que el poeta... Porque él era agnóstico y en realidad estaba siempre en la búsqueda de una espiritualidad. Por eso Sixto tiene, por un lado, este sentido social muy, muy fuerte que se puede ver en muchas de sus películas y de sus obras, por ejemplo, Los martes orquídeas, que parece algo banal, que se hizo en teatro hace poco y tuvo mucho éxito. En realidad, él ya está marcando las clases sociales, la inserción de la persona que no tiene plata en una familia rica y cómo lo incorporan, cómo lo dejan. Es decir, hace una pintura social de su época. Esto era muy avanzada. Él llevaba, de hecho, cuando se hizo la película Los Evadidos, llevaba a almorzar a la casa de mi abuela, y yo te he contado varias veces que era paralítica total, ella era una intelectual, pero pobre, se quedó en esa situación a sus 40 años, y presidía las mesas, ¿no? Los almuerzos, uno de mi tío, y llevaba presos con libertad condicional, ¿sí? Almorzar a su casa para que les hicieran relatos. Es decir, era un hombre que se metía en la vida, se hundía, hincaba el diente en la vida, ¿no? No disfrutaba de los placeres porque era un bon vivant, sin duda, pero sí, era un bon vivant, le encantaba vivir, viajar, pero eso no quitaba que fuera un hombre que tuviera mucha conciencia de lo que sucedía. Además era un trabajador, no es que era un hombre millonario ni nada por el estilo. Tenía muy buen pasar, pero todo gracias a su trabajo, ¿no? Su trabajo es muy, muy creativo y muy, muy comprometido también con esto de hacer bien el trabajo, ¿no? Que es... Sí. Vos sabés que yo creo que la gente que hace bien su trabajo en lo que sea, da lo mejor de sí, ¿no? Cultiva algo y lo entrega, ya sea por un salario, bueno, o por lo que sea. Sí, pero por supuesto. Lo que da, ¿no? Lo da con... Y bueno, en el caso de Sixto, creo que también estas poesías tienen cierto dramatismo porque se permite vivir hasta lo más profundo. Bueno, eso es el poeta, ¿no? La emoción, sí.
que atraviesa. Por eso son los últimos sonetos, porque fue bastante cerca de su partida cuando los escribió, pero siempre estaba en la búsqueda. Acá también el tiempo, bueno, en todos los poetas y los escritores el tiempo es el gran tema, ¿no? Y él escribió un poema que se llama Del tiempo, no de mí. Le contesta a José de Antequera y Castro, que era del año 1500, porque José de Antequera y Castro había escrito: de mí que no del tiempo es bien quejarme. Y Sisto le retruca y dice: no, yo no me quejo de mí, yo me quejo del tiempo, ¿no? Entonces él dice: el tiempo malgastado el alma llora, mas de gastarlo hay solo una manera. Hora por hora en la desierta espera y en la tensa pasión hora por hora. El tiempo es quien el tiempo no valora. Es río que no mira la ribera. Su andar entre pesares no acelera, ni a orillas de la dicha se demora. Bien gastadas las horas de extravío, las pocas que viví riendo y llorando, no las muchas del sueño y del hastío. Ay, qué joven sería descontando, por ser tiempo del tiempo, no del mío, las horas muertas que me van matando. ¡Wow! ¡Qué poder! Aparte, qué Sí. interesante esa contestación, ¿no es cierto? Ese texto intertextual que le contesta a otro autor de otra. Totalmente. Yo me siento, en este poema te lo leí porque me siento totalmente identificada. Y yo creo que a medida que pasan los años, que cada vez uno se pone más grande, más grande, más grande, más grande, le guste o no, eso cuando usted decía que estuve en Panamá y que me abrí nuevamente a la vida, y volví con esa sensación que siempre yo la tuve, pero yo siempre fui muy, a pesar de que también tengo mis honduras como Sisto, si me dejas profundizar mejor, no, porque no, me voy a oscuridades. Pero tengo una parte muy vital que la heredé de mi madre, y hoy en día en realidad recuerdo la luz de Panamá, la alegría de Panamá, los minutos que puedo estar con mis nietos, con mis hijos, lo que tuve, lo que se me da, lo que hoy tengo, hoy, no más. No por eso dejo de convertirme en una persona frívola ni digamos oportunista solamente, pero creo que es eso, ¿no? El tiempo es el tiempo. Yo no, ay, qué joven sería descontando. Qué joven sería.